Julio Muñoz y soy el director ejecutivo de la CIP, que es una institución, como ustedes saben, compuesta por 1.400 periódicos del hemisferio occidental, una institución fundada en el año 1942 y que desde su instancia ha luchado incansablemente en el continente por mantener la libertad de expresión. En la historia de la CIP hemos tenido una serie de presidentes de las diferentes nacionalidades del hemisferio y en esta ocasión las presidencias de la CIP duran solamente un año. Es la segunda vez en la historia de la institución que una mujer es la presidenta de la Sociedad Interamericana de Prensa, la señora Diana Daniels. Para iniciar entonces esta conferencia quiero revisar brevemente el programa del día. Tendremos las palabras de inauguración de la señora Daniels, para seguir luego con un panel sobre el acceso a la información pública que va a moderar el doctor Raúl Kreiselburg. Luego vamos a tener acá mismo una reunión para resumir las recomendaciones que en un taller que se realizó ayer se han entregado esta mañana a los legisladores y para dar paso a una conferencia de prensa en este mismo salón antes de invitarlos a todos ustedes a un almuerzo donde tendremos como invitado al doctor Ricardo Gil Lavedra. Junto con la presidenta de la CIP, Diana Daniels, la mesa la compone el doctor Raúl Kreiselburg, del director del diario El Día La Plata, y el copresidente de la Comisión de Chapultepec a cargo de este programa, el señor Sergio Muñoz, editor de Los Angeles Times de Los Ángeles, California. La señora Daniels acaba de asumir la presidencia de la CIP en la 61 Asamblea General que se realizó del 7 al 11 de octubre en Indianápolis y previamente fue presidenta del Comité Ejecutivo de la CIP, es vicepresidenta, consejera jurídica general y secretaria del Washington Post Company de Washington, D.C. y desde que se incorporó como asistente jurídico del Washington Post, hasta ahora ha realizado una amplia labor tanto en el Washington Post como en la revista Newsweek. La señora Daniels es graduada de la Universidad de Cornell y de la Universidad de Harvard y es presidenta, como digo, actualmente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Ella ha hecho un gran esfuerzo para poder dirigirse a ustedes en español y quiero invitar ahora a la presidenta de la CIP para que dé las palabras de bienvenida de esta conferencia legislativa. Diana, por favor. Buen día y gracias por su participación en este importante diálogo. Después de 24 horas en Argentina, mi español es mucho mejor de mi inglés. Si a mí me creían eso, mañana les venderé el obelisco por $100. El acceso a la información pública en Argentina ha sido una dura lucha. Sabemos que el primer paso es conseguir un respaldo popular y de los diferentes estamentos de la sociedad para acordar un texto. No es fácil. Ojalá no fuera así, pero son inevitables los desacuerdos en el análisis, discusión y aprobación del proyecto. Luego sigue la etapa no menos importante, la implementación, que en la experiencia de la CIP ha sido el golpe mortal de varias propuestas de legislación en varios países de América Latina. Además, faltan cuantos retos para darle vida a una ley de acceso. Por ejemplo, viene la etapa de la educación y con ello el cambio de la cultura del secreto, la implementación de un sistema
uniforme de recuperación de informaciones y la educación de los funcionarios públicos y los ciudadanos en el uso del acceso a la información. La legitimidad es crucial en esta etapa de redacción de un proyecto de ley. Involucrar a la sociedad entera en el debate es necesario para que una ley de acceso tenga éxito no solo en la posible aprobación, sino en el futuro uso de la ley misma. Es nuestro pensamiento que para que se apruebe una ley de acceso es necesaria una alianza entre la sociedad civil, los representantes de los medios de comunicación, los políticos y los sectores de las entidades no gubernamentales. Luego vendrán tiempos más exigentes como la etapa de la implementación, que en la opinión de algunos es más crítica que la etapa de redacción y aprobación. El futuro de la ley de acceso exige un compromiso de parte del gobierno. El gobierno es llamado a colocar los recursos financieros y humanos para actualizar los archivos y recuperar la información. Y es el gobierno que debe encargarse de trabajar con las demás entidades centrales o locales para propiciar una cultura de transparencia. En la experiencia de mi país, los Estados Unidos, es en la etapa de la implementación cuando comienza a trasladarse esta responsabilidad del gobierno a la sociedad civil. Es ahí cuando las entidades no gubernamentales y la prensa deben solicitar información al gobierno y monitorear la implementación y el cumplimiento de la ley. A menos que la ley se use, se disminuirá la posibilidad para un gobierno abierto y el crecimiento del poder de los ciudadanos. En resumen, para el éxito de una ley de acceso se requiere lo siguiente. Primero, voluntad política. Segundo, la creación de alianzas entre entidades no gubernamentales, la academia y la prensa en particular. La comunidad internacional puede ejercer cierta presión. Tercero, el debate debe ser altamente enfocado y técnico. Muchos de los problemas iniciales son de conceptos y definiciones. Si las entidades no gubernamentales o la prensa desean criticar la ley, es crucial que lo hagan sobre un tema específico. Hay que saber escoger las batallas para ganar la guerra. Cuarto, la redacción y la subsiguiente aprobación pueden ser las partes más fáciles. La implementación es la más difícil. Quinto, el cambio de la cultura del secreto. Este último punto es crítico. Nos complace mucho estar aquí en la importante compañía de varios legisladores para tener esta oportunidad de diálogo sobre este tema de acceso a la información pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, y veo que has mejorado suficientemente tu español. Quiero ahora invitar a Gustavo Vittori, presidente de ADEPA, director del Litoral de Santa Fe. Siempre la CIP, cuando organiza sus eventos nacionales, lo hace a través, ¿cierto?, de la promoción de las asociaciones nacionales de prensa. Y el doctor Vittori nos va a dar ahora algunas palabras de bienvenida. Por favor.
Bueno, muchas gracias. Buenos días. Para DEPA es un placer haber compartido el seminario de ayer, donde han surgido una cantidad de ideas interesantes. Aunque en verdad, en determinado momento, yo me preguntaba ¿por qué estábamos hablando de lo que estábamos hablando cuando parece un tema que cae de maduro? Llama la atención, por ejemplo, que una propuesta de ley de acceso a la información pública pueda producir tantos inconvenientes, que se generen tantos obstáculos a su tratamiento. Tomo las palabras de hace un rato de Roberto Roch, que la ley de acceso a la información no es una ley para los periodistas, es una ley para una sociedad democrática. Los periodistas tienen otras vías para enterarse de las cosas. Quizá la intersección cada vez más fuerte de los periodistas como mediadores entre la sociedad y el poder y de los representantes del pueblo genere este tipo de desconfianzas o de reacciones. Pero en rigor no debería haber problemas cuando se trata de mejorar la calidad institucional de la democracia argentina. Yo creo que todo está en cambio, hay una serie de conceptos que han entrado en crisis hacia adentro y hacia afuera de lo que es el espacio periodístico. Las instituciones han perdido parte de su sentido y los medios de prensa están reflexionando sobre sí mismos, como pedían algunos de los legisladores en el desayuno de hace un rato. Hay mucha reflexión dentro del espacio periodístico y hay mucha autocrítica dentro del espacio periodístico, porque creemos que es la manera de revitalizar la democracia. Cuando se piensa en una ley de acceso a la información pública, creo que hay que pensar que esa ley de acceso en realidad se encadena con algo que es previo, que es el derecho a la educación de los ciudadanos. El derecho a la información es la continuidad natural del derecho a la educación, es la actualización permanente de los conceptos aprendidos, es seguir subiendo escalones en el camino del conocimiento, que es lo que hace que un ciudadano pueda ejercer realmente su papel de tal. Eso es lo que necesita una democracia y evidentemente para poder inteligir los procesos políticos tiene que estar educado, tiene que tener capacidad de abstracción, tiene que haber aprendido a utilizar sus aptitudes y sus habilidades. Así también podrá acceder a la información pública a través de todos los caminos que no son sencillos, que a veces van por el lado de los formularios, otras veces hay que operar sistemas informáticos y para eso se necesitan ciudadanos educados. Entonces digo yo que el camino del acceso a la información pública empieza por la educación, que es un compromiso básico de la democracia. Por lo demás, si se consiguiera mejorar la calidad institucional a través de estas vías de acceso a la información pública, yo creo que los primeros favorecidos son los mismos políticos, los representantes del pueblo, los legisladores, los poderes del Estado. Primero porque ganarían en transparencia, ganarían en confiabilidad, se ganaría en calidad institucional. Yo creo que normas como las que deberían permitir el acceso a la información pública son normas que pueden compararse con las normas ISO del mundo contemporáneo en lo que concierne a la esfera privada. O sea, normas de calidad que aseguran el mejoramiento de las instituciones para todos los argentinos, para todos los pueblos del mundo que creen en la democracia. Es necesario revitalizarla, es necesario devolver la confianza a la gente, es necesario que los hombres crean en las instituciones que los contienen, porque de lo contrario estamos en problemas. Y de hecho lo estamos viendo todos los días que estamos en problemas. Entonces cuando se plantean este tipo de iniciativas, no es contra nadie, es a favor de todos, no es contra los legisladores, no es contra los políticos, es a favor de los legisladores, es a favor de la política con mayúsculas, es a favor de la sociedad y por lo tanto es a favor de los medios de prensa que adquieren pleno sentido en el desempeño que realizan, que tienen frente a esa misma sociedad.
O sea, con ciudadanos de verdad, con ciudadanos educados, con ciudadanos con capacidad de participación, con medios que faciliten los flujos o los intercambios entre ciudadanos y de ciudadanos con los poderes, tendremos un panorama distinto, que es lo que está clamando en este momento, en esta hora de reacomodamientos institucionales, el mundo entero y en particular nuestro país. Así que en esos términos creo que hay que entender esta iniciativa y me parece que los primeros que deberían apoyarlo son los legisladores argentinos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vittori. Y vamos entonces a iniciar de inmediato el panel central de esta conferencia legislativa sobre acceso a la información pública. Debo informar de que tenemos dos cambios en el programa. En el panelista nos acompañarán en el panel la diputada Margarita Stolbizer y el senador Ernesto Ricardo Sanz. Presento entonces al moderador del panel, el señor Raúl Kreiselburg, director del diario El Día de La Plata, Argentina. El señor Kreiselburg fue presidente de la CIP el año 1994-95, fue expresidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, expresidente del Comité Ejecutivo de la CIP, y el señor Kreiselburg además fue ganador del prestigioso premio María Mueller-Cabot que otorga la Universidad de Colombia. Dejo con ustedes a Raúl Kreiselburg y invito a los panelistas a la mesa principal. Muchas gracias, Julio. Por favor. Donde estés cómoda. Donde estén cómodos. Son muchas sillas para pocos panelistas. Va a venir Roberto. Buenos días, muchas gracias. Vamos a proseguir con las actividades y especialmente con este panel, pero quiero hacer la aclaración y reafirmando las palabras del presidente de ADEPA y hoy de Roberto Roch, que a veces por una simplificación se habla de los derechos de los periodistas. La Sociedad Interamericana de Prensa defiende el derecho de todos los seres humanos a buscar y difundir informaciones y opiniones. Y creemos que los periodistas somos simplemente privilegiados que podemos vivir profesionalmente del ejercicio de un derecho individual que en las democracias es un derecho constitucional. Pero en realidad todo lo que estamos discutiendo son derechos de todos los habitantes. Hecha esa aclaración, yo quiero presentar a quienes ahora harán uso de la palabra. En primer término, el senador Ernesto Ricardo Sanz es abogado, se desempeña actualmente como senador nacional por la provincia de Mendoza, es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación y secretario de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tiene una prolongada trayectoria política a pesar de su juventud, ya que fue senador provincial en Mendoza e intendente de la ciudad de San Rafael. Con ustedes el senador Sanz. Esto es así, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy a gusto en este panel, aunque como nos pasa muchas veces a los legisladores de la oposición, con el sabor amargo quizá de no compartir el panel con legisladores del oficialismo en un tema en el cual cuando uno escucha las palabras recién del representante de ADEPA, que uno suscribe al 100% y que habla de los legisladores en general, uno siente la necesidad de encontrar diferenciaciones en estos debates públicos, porque nuestros pensamientos respecto a un tema tan sensible como la Ley de Acceso a la Información Pública, como así también en muchos otros temas importantes que hacen a la calidad institucional del país, no son pensamientos homogéneos. Tenemos diferencias políticas sustanciales, y no solo que las hemos expresado en el discurso, sino que la hemos llevado a la práctica en nuestras conductas, en nuestras actitudes.
Aquí en este panel hay una diputada y un senador de la Unión Cívica Radical que pueden presentarse en este y en otros debates con la tranquilidad de conciencia de haber actuado con absoluta coherencia desde lo discursivo y desde lo actitudinal en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La diputada Stolbizer, que seguramente no quiero reemplazarla a ella en el relato de lo que pasó en la Cámara de Diputados, llevó adelante, junto con nuestro bloque, un proyecto de ley de acceso a la información pública que obtuvo un amplísimo consenso en la Cámara de Diputados, que es precisamente la Cámara de Representantes del Pueblo de la Nación. Lamentablemente, luego cuando esto pasó al Senado, y a pesar de los esfuerzos que desde nuestra oposición minoritaria hacíamos para que ese proyecto tuviera sanción definitiva, el proyecto fue reformado en su estructura, de tal suerte que hoy estamos donde estamos, con la ley de acceso a la información pública prácticamente empantanada, sin haber avanzado más allá de algunas buenas intenciones. Yo me quiero referir concretamente a lo que ocurrió en la Cámara que represento, que es la Cámara de Senadores. Como dije anteriormente, el proyecto que llegó de diputados era un proyecto que venía avalado técnicamente por un debate de mucho tiempo, donde en la Cámara de Diputados intervinieron las ONG, las organizaciones de la sociedad civil, donde hubo una fuerte discusión de todos los sectores políticos y donde fundamentalmente se arribó a un consenso de que el país necesitaba una ley de acceso a la información pública como una manera de darle concreción a un derecho que era operativo prácticamente desde la sanción de la Constitución de 1853 en su artículo primero, cuando habla de nuestro sistema representativo republicano y federal, como una de las formas del republicanismo, de dar publicidad a los actos de gobierno, y como la contracara, la de los ciudadanos de poder pedir o poder acceder a esa información. El Senado debería haber respetado ese consenso mayoritario de la Cámara de Representantes del Pueblo que genuinamente ejerce la Cámara de Diputados. El Senado tiene otro tipo de actividad institucional que, si bien es Cámara revisora, el Senado representa a los estados provinciales y en este tipo de proyectos creo debe respetarse ese consenso mayoritario que se había logrado en diputados. El Senado desvirtuó el tratamiento de este proyecto a partir de una decisión política del oficialismo, plasmada en la persona de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, senadora que no es igual a los demás senadores porque de alguna manera representa en su persona las decisiones políticas más contundentes y más fuertes del gobierno. A partir que el proyecto ingresó en el Senado, se abrió un espacio de debate y de discusión en la comisión que ella preside, en donde participaron la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que tienen representatividad, que tienen trayectoria en la discusión de este tema. Allí intervino Poder Ciudadano, allí intervino CIPEC, allí fueron invitados los representantes de las entidades periodísticas, fueron periodistas en forma individual, y debo decir que luego de más de un año de debate, que era un tiempo demasiado excesivo, porque el proyecto exigía una decisión mucho más rápida, después de ese año y pico de debate, hubo consenso prácticamente mayoritario para que el Senado avalara, ratificara y respaldara el proyecto de la Cámara de Diputados, de tal suerte que lo que se privilegiaba era tener una ley de acceso a la información pública. Que esa ley pudiera ser mejor o peor, que pudiera ser perfectible, no era el fundamento de la discusión. El fundamento era tener una ley para que luego, cuando esa ley fuera llevada a la práctica, pudiéramos discutir en todo caso qué enriquecimientos o qué mejoras pudiéramos hacerle. Pero el desafío, la señal institucional, el compromiso del Congreso como uno de los poderes del Estado era, respecto a este tema, dar una ley para que los ciudadanos, como bien se ha dicho aquí,
que son los últimos y los únicos beneficiarios de esta ley, tuvieran esa herramienta que constitucionalmente está en la letra escrita, pero que, como muchas de las cosas que están en la letra de la Constitución, en la práctica aparecen como derechos muertos. Lo cierto es que a la ley se le introdujeron cambios fundamentales. Se le cambió la matriz. La matriz de la ley de acceso que venía de diputados era, o la naturaleza jurídica, era la posibilidad del ciudadano de acceder a la información pública y en esto se caratulaba como información pública toda la información que estuviera en poder de los organismos públicos. Esta era la matriz del proyecto de diputados. En senadores se modificó totalmente esta matriz y en lugar de ser los organismos públicos la naturaleza jurídica de la ley, pasó a ser la información pública la naturaleza jurídica, y en la definición de información pública creo que se introdujo un mecanismo perverso que es lo que en definitiva ha llevado a no tener ley. Porque al definir qué es información pública, se introduce una cuestión opinable, una cuestión de interpretación y que está ajena a la interpretación del ciudadano común. Se introduce, a mi juicio, una cuestión judiciable. Y cuando una ley que debe ser operativa, y operativa de un derecho constitucional, se transforma en la puerta abierta a una situación judiciable, deja de ser una herramienta válida para el ciudadano común. Cualquiera puede interpretar, a partir de lo que escribió el Senado como modificación, que es una cuestión sujeta a información pública. ¿Cuál es el interés general que hay en alguna información? Que desde ya también digo que no es solamente información pública la que está en el ámbito del sector público, sino también que puede ser información pública a partir de esta definición la que está en el ámbito del sector privado. Y no por casualidad, en los debates de la comisión, esta cuestión de la información que está en el ámbito privado tuvo como eje del debate a las empresas periodísticas, a los medios de comunicación, porque había también casi una decisión política del oficialismo de avanzar sobre la libertad de expresión, sobre el derecho a la información de los periodistas, y me parece que aquí se mezclaron las cosas de tal manera que finalmente la definición de información pública que salió, como dije hace un momento, deja serios flancos, para el caso que esto pudiera sancionarse como ley, para la revisión judicial. No solamente el proyecto del Senado introdujo este factor de polémica y de discusión, este factor judiciable, sino que también desvirtuó algo que el proyecto de diputados traía con absoluta claridad, que es el principio de informalidad, el principio de gratuidad y lo que tiene que ver con no tener que expresar los motivos por parte del ciudadano que pretende acceder a la información pública de por qué quiere tener esa información. En el proyecto del Senado se incorporó que además de los formularios y toda la cuestión burocrática, que podrá ser discutible cuál es el alcance de esto o no, pero todos estos formularios y demás, y el principio de la no gratuidad para algunos casos, se incorpora que el ciudadano tiene que manifestar el por qué quiere o las razones de su pedido de información pública. Esto es lisa y llanamente un obstáculo central al ejercicio del ciudadano de acceder a la información pública. El proyecto de diputados venía sin ningún tipo de obstáculos. El ciudadano tiene la posibilidad de ejercer este derecho por su sola condición de ciudadano y porque ese derecho es tan amplio y tan absoluto que no solamente está escrito en la Constitución, sino que hace a una elemental regla democrática. El ciudadano tiene derecho a accederlo por el solo hecho de ser ciudadano. Pues en el proyecto del Senado también se incorporó esto que tiene que expresar los motivos. Y se dijo que se incorporaba de esta manera este obstáculo porque existía como antecedente el que en la ley de ética pública para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, también el Congreso había dispuesto que debía formularse la razón o los motivos.
Yo personalmente no pertenecía a ese Congreso que votó esa ley de ética pública, me parece que fue un error, porque también para las declaraciones juradas se debe poder acceder sin necesidad de explicar los motivos, y no se puede fundar una cuestión en un error anterior o en una equivocación que a mi juicio tuvo el Congreso. Pero en definitiva, para terminar, el Senado de la Nación no cumplió con su cometido. El oficialismo, porque en esto debo decir que la votación obviamente fue dividida, solamente el oficialismo votó estas modificaciones y todo el arco opositor votó en favor del proyecto que venía de diputados. Pero digo, el Senado lo que hizo fue introducir un obstáculo para que hoy ocurra lo que está ocurriendo, no tener una ley de acceso a la información pública. Por eso es que nosotros estamos esperando con mucha ansiedad que la Cámara de Diputados, con su nueva composición o con la actual, pueda reivindicar, mantener y respaldar aquel proyecto originario que nos parecía mucho más justo, mucho más democrático, mucho más amplio y que garantizaba lo que en definitiva todos queremos garantizar, que es el libre acceso a la información pública del ciudadano común. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Ahora vamos a escuchar a la diputada Stolbizer. Fue elegida diputada nacional en 1997 y reelegida en el 2001. Presidió la Comisión de Juicio Político y la Comisión de Legislación Penal. Actualmente es vicepresidenta del Bloque de Diputados Nacionales del Radicalismo. Integra las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo, Comunicaciones y Población. Por supuesto, su actividad política es mucho mayor de estas pocas líneas que estoy leyendo, pero solamente quiero ratificar lo dicho por el senador, es autora de un proyecto de acceso a la información pública. Diputada. Bueno, por supuesto que lo primero que quiero manifestar es mi agradecimiento por la invitación y decir además que mi participación en este evento, que considero realmente relevante, pretende ser el testimonio de mi compromiso preexistente y posterior con esta temática y también con alguna amplitud que tiene que tener la búsqueda de una mayor calidad institucional y entender a la Ley de Acceso a la Información tal vez como un instrumento importante. Mi testimonio personal y el del bloque al que represento en la Cámara de Diputados. Quisiera, porque la verdad es que el senador Sanz ha hecho una transcripción realmente muy, pero muy buena de lo que fue el proceso de revisión de la media sanción de diputados y de la forma en que algunos llaman se reformó la media sanción de diputados y yo digo la forma en que se destrozó la media sanción de diputados, desnaturalizando, por supuesto, como él lo planteaba. Quiero ir un poquito más atrás, ¿no? Porque en realidad creo que es bastante importante que nosotros podamos encontrar, porque como ha sido parte del debate hoy también durante la mañana, ¿cuál es la raíz en sí misma que tiene este tipo de legislación? Y digo que hay dos cuestiones, dos principios, dos lugares de donde obtener la raíz. Y uno es el sistema y el principio republicano de gobierno que la Argentina adopta a través de su Constitución Nacional, un sistema que se sostiene en dos pilares, el principio republicano, el de la división de los poderes y el de la publicidad de los actos de gobierno. Estamos entonces ya hablando de una obligación preexistente del Estado a publicar, a difundir y a informar todo aquello que hace. Y el otro basamento, digamos, tiene que ver con los convenios internacionales en materia de derechos humanos que la Argentina ha receptado jerarquizando constitucionalmente y de donde nosotros obtenemos, por supuesto, también esta obligación del Estado, reconociendo al derecho de acceso a la información como un derecho humano fundamental, siempre surge también como contracara de este derecho una obligación del Estado de garantizar este derecho. Por lo tanto, a veces uno piensa si no estamos frente a una discusión
que por tan obvia no debería ser, ¿no? Y la verdad es que pretender intentar hacer operativos a veces algunos derechos, terminamos impidiendo su verdadero ejercicio cuando son derechos que están, reitero, incorporados en todos los pactos y convenciones internacionales de derechos humanos que la Argentina ha suscrito y de donde surge indubitablemente la obligación del Estado de garantizarlos. En todos estos pactos aparece el derecho a la información vinculado con algo con lo que constituye, digamos, un todo, que es el derecho a la libre expresión, al pensamiento, a la libertad de pensamiento y de expresión que todos los ciudadanos tienen. Y así es como nosotros debemos entenderlo, si bien hay algún tratamiento específico del derecho de información en cuanto al derecho a buscar, recibir y difundir la información que se recibe. En todos los convenios internacionales aparece claramente plasmado este derecho, pero tal vez la Convención Interamericana es la que lo hace de manera mucho más específica cuando dice que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todas las personas, de todos los individuos. Dicho esto también, creo que es importante que nosotros recojamos en estos convenios internacionales lo que significa el establecimiento de un estándar mínimo de protección internacional, por lo cual, cuando existe esta decisión de protección de un derecho, es porque el derecho está, existe, y ahí es donde reitero a veces la obviedad de determinada discusión. Y además entender también que la suscripción por parte de nuestro país de estos convenios internacionales no significa solamente que la Argentina adhiere firmando o ratificando. Esto implica en todos los casos obligaciones, deberes de implementación de los convenios internacionales de derechos humanos que no son simples potestades o atribuciones de los Estados parte, sino que son verdaderos deberes jurídicos, los que el Estado parte asume cuando ratifica una convención internacional en materia de derechos humanos. ¿Cuál es entonces, entendida la raíz, hacia dónde va esto, o cuál es el fundamento principal de la necesidad de avanzar en el tratamiento de esto? Y tiene que ver también, como se ha planteado muy correctamente, con entenderlo como un derecho de la ciudadanía que contribuye a la construcción y al fortalecimiento de esa calidad de ciudadano y al fortalecimiento de un sistema político institucional que funciona siempre sostenido en la base del reconocimiento y la garantía y la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales de las personas. Es un derecho ciudadano y tributa a la construcción de ciudadanía. Pero a través de este derecho también, lo que se pretende es que el ciudadano pueda participar, porque este también es otro de los fundamentos principales del sistema democrático. No hay democracia sin participación popular. Y la otra cuestión es el ejercicio del control ciudadano sobre la administración pública, sobre el funcionamiento del Estado. La labor de control o la apertura de la posibilidad de control a través del ejercicio de acceso a la información pública es una de las cuestiones centrales. En esto hay un académico muy importante que es el doctor Oslak, que ha hablado muchas veces del tema del control público sobre la administración, el control social sobre la administración pública. Y él ha avanzado con un concepto muy interesante sobre el tema del control, que él dice que hay que quitarle al control sobre la administración pública o sobre los poderes públicos el carácter detectivesco que el control tiene, para que logremos incorporar el control culturalmente como un valor central para que el Estado funcione. Y creo que una ley de acceso a la información pública justamente sería esto, sería una gran contribución a un funcionamiento donde naturalmente el ciudadano ejerce esa tarea de control sin que esto implique que está persiguiendo a nadie, sino fortaleciendo a través de este derecho el funcionamiento del sistema. Yo creo que no podríamos no hablar también de la necesidad
de que el Congreso brindara una respuesta institucional a través de esta herramienta frente a la crisis de representación, a la crisis de confianza que existe entre el pueblo y sus representantes, una crisis que tuvo hace unos años atrás tal vez su punto más central, más serio, pero que no se ha resuelto. Y creo que poder avanzar en la aprobación de una ley sería un avance cualitativo muy importante en la reconstitución del vínculo de confianza, que es lo que está en crisis, entre quien elige y quien es elegido. El vínculo de confianza que debe haber entre el pueblo y sus representantes se fortalecería a través de este mecanismo, porque además sería una demostración de la confianza que el representante público le está brindando al ciudadano. A veces quienes somos representantes públicos, quienes buscamos el voto de confianza, nos olvidamos de la contracara de esa búsqueda, que es depositar nosotros la confianza en aquellos en quienes nos eligen, para poder también ellos ejercer su participación y su control en el funcionamiento del Estado. Este tema está entonces muy vinculado con la discusión de la reforma política. La reforma política que ha sufrido durante todos estos años los avatares propios de un tema muy manipulado, con distintas intenciones en distintas épocas, y todos recordarán cuánto se hablaba de la reforma política hace unos años atrás, cuyo objetivo era ver cómo hacíamos para disminuir los costos de la política. Entonces, todos los que hablaban de la reforma política decían cómo disminuíamos la cantidad de legisladores, cómo hacíamos de sistemas bicamerales sistemas unicamerales, cómo hacíamos para que los concejales no cobraran dieta, por ejemplo, y la reforma política, el avance de la reforma política tenía esa finalidad. Después, en el punto tal vez más crítico de la crisis institucional, el discurso de la reforma política era utilizado frente a la demanda del que se vayan todos para poner una mano de maquillaje en una actitud gatopardista, que era hablar de esto mientras que todos nos quedábamos, ¿no? Y entonces también la reforma política fue un discurso manipulado. Y después, en la última etapa, el discurso de la reforma política, ya más vinculado con las cuestiones electorales, se utiliza sobre todo para ver de qué manera, a través de la manipulación de las cuestiones electorales, se mejora y se consolida el sistema o la posición dominante de quienes gobiernan. Y creo en este punto que la reforma política, que es un tema central y pendiente de discusión en la Argentina, debería recuperar su objetivo estratégico. ¿Cuál es el objetivo estratégico de la reforma política? La mejora de la calidad institucional, de la calidad democrática, del funcionamiento de las instituciones, cómo hacer más transparente el funcionamiento del Estado y cómo entonces relegitimar a la política frente a los ciudadanos. Y por eso no es casual, como yo lo planteé hoy en el desayuno, que en todas las reuniones que se hicieron en el punto de la crisis, la Mesa del Diálogo Argentino, cuyo trabajo yo reivindico permanentemente porque ha sido un aporte extraordinario para saldar esos momentos de crisis, y la participación de muchas organizaciones sociales que discutían la reforma política, todas ponían como primer punto para relegitimar la política y mejorar la calidad institucional la Ley de Acceso a la Información Pública. Voy entonces, para ir planteando ¿para qué sirve la herramienta? ¿No? Siempre dentro de este camino. Y desde luego que recojo lo que se planteó correctamente y que nosotros compartimos, que es entenderlo como una herramienta de los ciudadanos. Y en ese punto digo, la información para lo primero que sirve es para la igualdad. Si no hay información y acceso al conocimiento, no hay igualdad de todos los ciudadanos para poder elegir, para poder optar, para poder sobre todo ejercer muchos otros derechos que le están vedados si no tiene la posibilidad de acceder a la información. Por eso es que la información, como la educación, son los instrumentos igualadores por excelencia. Y ese creo que es uno de los puntos centrales que nosotros tenemos que rescatar. La idea de, a través de la información, poder ejercer otros derechos, habla claramente de la respuesta al derecho de peticionar que está en la Constitución, pero habla también de muchos otros derechos, porque todo el mundo sabe que podría haber una mayor protección de la salud y una prevención de enfermedades como el SIDA si hubiera información.
que las mujeres tendrían la posibilidad de acceder al ejercicio de otros derechos, muchas veces frente a las situaciones de marginación y de discriminación que sufren, me refiero sobre todo a mujeres pobres en las provincias del norte, si tuvieran la posibilidad de tener la información de cuáles son sus derechos. Por lo tanto, esta ley es una puerta abierta para facilitar el ejercicio de esos muchos otros derechos. Creo que es central entender también dentro de esta posibilidad la libertad de elegir, porque esta es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, que es si hoy todos los ciudadanos y ciudadanas en la Argentina tienen la libertad de optar a partir de poder acceder a una información y a un conocimiento de toda la verdad. Me refiero a optar en todos los términos, por supuesto electorales, pero en general. Creo que se veda y se limita muchísimo el ejercicio de la libertad de opción al ciudadano cuando no tiene previamente la libertad de información. Por supuesto que el acceso a la información implica la posibilidad de participar. Y en esto creo que una mejora que nosotros nos debemos sobre la democracia, el ejercicio de la democracia después de más de 20 años, es ver cómo avanzamos en el fortalecimiento de una democracia que no sea simplemente una democracia formal donde la gente de vez en cuando va y vota y elige, sino realmente tratar de construir una democracia real, basada en los derechos de las personas y en la participación de los ciudadanos en el ejercicio justamente de las prácticas democráticas. Y finalmente, la información es, como decía antes, para ejercer la tarea de control ciudadano. Y el control ciudadano va directamente dirigido a un punto sensible para la Argentina, como es la necesidad de dotar de mayor transparencia al funcionamiento del Estado. La Ley de Acceso a la Información Pública es el instrumento más importante de lucha contra la corrupción. Y por lo tanto, todas aquellas limitaciones o vallas que se pongan hoy al avance de esta ley implican, por supuesto, el facilitamiento o el mantenimiento de las prácticas corruptas que tanto daño han hecho a la Argentina de los últimos años. Estamos entonces frente a un gran desafío con este debate, por eso es que nosotros le damos tanto énfasis, tanta importancia a este debate, porque el desafío de la Argentina de estos tiempos es cómo hacer más democrática la democracia, ¿no? Valga la redundancia, cómo fortalecer la gobernabilidad democrática mejorando la calidad de la representación pública, de la representación política. Y en esto también recojo algo que se planteó y que me parece muy importante, que lo planteó Diana, que es cómo combatir a través de esta legislación la cultura del secreto. Porque la cultura del secreto, que también está demasiado arraigada en nuestra sociedad y en nuestro sistema jurídico inclusive, es una cultura que siempre necesariamente el secreto también favorece las prácticas corruptas y la falta de transparencia. Ahora, en esto digo que cuando uno avanza en una ley que implique combatir la cultura del secreto, tiene que tener también en este punto una gran autoridad para que este planteo sea tan totalizador de poder repudiar al mismo tiempo, por ejemplo, la vigencia y el mantenimiento de paraísos fiscales en algunos lugares donde algunos terminan escondiendo muchos de los fondos que provienen de las prácticas corruptas. Entonces creo que hay que trabajar seriamente en cada una de estas cuestiones. Bueno, la verdad es que estoy con el tiempo muy jugado, pero quiero tratar muy brevemente algunas cuestiones muy puntuales. Una es marcar, por supuesto, una visión autocrítica del papel del Congreso en este punto. El Congreso tiene no solamente una deuda muy importante por la falta de esta ley, sino que además es necesario hacer una reflexión autocrítica sobre el papel del Congreso a instancias, por supuesto, de quienes manejan mayoritariamente el Congreso y que tiene que ver con otras cuestiones, que es la falta de creación de una comisión de seguimiento a los decretos de necesidad y urgencia, la falta de una actividad permanente en las comisiones de seguimiento que el Congreso debe tener para que el Estado funcione de manera transparente y que, por supuesto, no se dan. Y la otra cuestión que quiero plantear brevemente
justamente es cuál es la relación que esto tiene con lo cotidiano y con la vida de las personas. Porque a veces yo creo que también los grandes desafíos que tenemos nosotros es poder traducir estos grandes temas en cuál es el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las personas, para que la política y las instituciones tengan rostro humano. Y esto tiene que ver, por supuesto, con que la ley de acceso a la información pública, o que la falta de ella, y que la falta de un funcionamiento transparente del Estado, implica que no existan reglas de juegos, que no exista seguridad jurídica, que no existan normas y que por lo tanto la Argentina no sea un país previsible como debe ser, en el cual la gente pueda confiar a los fines de invertir, de producir. Y lo que quiero decir es que la corrupción tiene un correlato y una contracara, digamos un camino paralelo, que es el de la corrupción. Cada peso que se cuela en el bolsillo de un corrupto es el peso que se descuenta a las políticas de educación, de seguridad, de trabajo, de salud, por supuesto, y entonces esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Los países más desarrollados del mundo son los países que se apegan al cumplimiento de las leyes. Y frente a esto digo, lo que la Argentina tiene que reconstituir es una cultura de valores, esencialmente humanos y morales, para poder avanzar justamente en una decisión totalizadora desde lo político, desde lo social, de cumplir las leyes y de escandalizarnos frente a los atropellos que se hacen a las leyes, a la Constitución y a las normas. A mí muchas veces me preocupa de qué manera la sociedad tolera y va corriendo sus límites en su capacidad de escándalo y de tolerancia frente a los atropellos que se hacen a la ley, frente a los conflictos de intereses que aparecen a veces muy claramente frente a nuestros ojos, pero que aparecen disimulados y que el senador Sanz nombraba recién perfectamente. La señora del presidente de la Nación es la que destroza la ley de acceso a la información pública que permitiría que todos los ciudadanos controlaran lo que su marido hace. Si esto no es un conflicto de intereses, por ejemplo, frente al cual la sociedad debería escandalizarse, y en cambio tenemos una sociedad pasiva, que acepta y que es capaz incluso de votar a la misma señora como senadora sin haber sabido nunca durante toda la campaña electoral lo que ella pensaba de la provincia que pretende representar. Y eso también es acceso a la información pública, y ese es un reclamo que la sociedad madura, democrática, que defienda y tenga la decisión de mejorar la calidad del funcionamiento de las instituciones, no para los políticos, para poder vivir mejor ella, porque el funcionamiento de un Estado y una administración pública controlada por los ciudadanos es un Estado que brinda respuestas de manera mucho más eficaz a los requerimientos de la vida cotidiana. Y este creo que es nuestra demanda y nuestro desafío. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Roberto Roch. Roberto es periodista, es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue becado por fundaciones como Ford y Miguel Alemán para estudiar en Washington, es vicepresidente y director general editorial del Universal, y por toda su actividad de estos días aquí en Buenos Aires diría que tiene un porcentaje de argentino. Roberto, lo lamento. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esto es cierto porque yo me siento como en casa en varios aspectos. Para efectos de esta mesa, me siento como en casa porque mientras más escucho a los políticos, más confundido estoy. Decimos en México que quien no está confundido es que está mal informado. Decimos también que los optimistas son pesimistas mal informados. Y sí, estoy un poco confundido porque creo que compartimos una especie de atmósfera en América Latina con una emergencia de situaciones políticas que cada vez nos identifican más, con una dificultad de insertarnos en un mundo más global, ¿no? O pensar que nos podemos insertar en este mundo global viéndonos el ombligo, analizándonos solamente hacia adentro, sin levantar la cabeza y ver qué está pasando en el planeta.
Acaba de terminar, se publicó hace algunos días, el nuevo estudio del Latinbarómetro, no sé si ustedes estén familiarizados con él. Es una encuesta que se hace en todos los países de América Latina y se generan algunos resultados sobre credibilidad de los regímenes políticos, sobre fortaleza de la democracia, sobre respeto o credibilidad en cada uno de los poderes del Estado. Compartimos muchas de estas desgracias todos los países de América Latina en los resultados. En lo que se refiere a Argentina específicamente, hay una pésima opinión sobre los políticos, la hay en todos nuestros países. Y la hay un poco mejor en cuanto al presidente Kirchner. Es mucho más grave, mucho más baja la calificación para el poder legislativo en Argentina y para el poder judicial. El promedio en cuanto a la credibilidad de la política en Argentina es arrastrado por el presidente Kirchner y de ahí para abajo es un pozo negro. Creo que efectivamente, como nos han expresado, la gente ha dejado de creer en los políticos o hemos dejado de creer en los políticos. La gente no se siente representada por sus representantes. Es lo que la diputada llamaba una crisis de representación. No sabemos cómo vamos a salir de eso. Yo quiero suponer que mientras más se fortalezca nuestra democracia, saldremos adelante poco a poco, aunque creo que para fortalecer la democracia se necesitan demócratas. Me preocupa que se hable de una ley de acceso a la información para resolver tantos problemas al mismo tiempo. Durante los últimos años he tratado de estudiar algunas leyes de información en el mundo, yo diría que decenas de leyes de esta naturaleza, y no he encontrado ninguna que resuelva tantos problemas como se plantean aquí. No resuelve tantos. Me preocupa también creer ver en el legislativo argentino lo mismo que veo en el legislativo mexicano sobre la ley de acceso. Un elemento de pugna entre partidos donde se piensa en todo o casi en todo menos en el ciudadano de la calle. Cuando nosotros discutimos con los legisladores mexicanos la necesidad de una ley de acceso en México, veíamos que esta prioridad estaba en una especie de canasta donde los legisladores de un partido habían puesto los temas que podían comerciar con legisladores de otros partidos para abandonarlos. Y tenían temas para sí que esos sí eran innegociables, intransigibles. Pero la ley de acceso, si alguien la objetaba, ok, la podían sacrificar para otra cosa. Efectivamente, creo que quienes nos hemos acercado un poco, seguramente de manera superficial al tema de la ley de acceso, a la discusión de la ley de acceso en Argentina, vimos una confluencia de sectores sociales trabajando con los legisladores de la Cámara de Diputados, lo cual creo que hablaba muy bien de la Cámara de Diputados argentina o habla muy bien de la Cámara de Diputados de esta legislatura, y luego vimos emerger una iniciativa que llegó a senadores donde le fue insertado una especie como de gen, como los alimentos transgénicos, que la convirtió en otra cosa, en una especie de Frankenstein. Pero yo soy muy optimista, a lo mejor estoy mal informado, pero yo soy muy optimista sobre esta discusión en América Latina. Hace unos cuantos años, en 93, 94, en México, una asociación cívica, una ONG, lanzó un programa que se llamaba Adopte un Funcionario y proponía que grupos sociales le pusieran la lupa a un funcionario en particular y vieran qué pasaba con su trayectoria, su aportación social. Esta asociación, que se llamaba Alianza Cívica, decidió adoptar al presidente de la República, entonces era Miguel de la Madrid, y empezó a difundir la información que tenían sobre el presidente de la República. Un día lanzaron una petición diciéndole a la presidencia, oiga, ¿y cuánto gana el presidente de la República? Y todo el país fue una especie como de, ¿no? Era un tema vedado. Nadie sabía cuánto ganaba el presidente de la República en mi país. Y la presidencia le respondió, eso es información reservada. No podemos decir cuánto gana eso. Y esta organización cívica se asesoró de abogados y presentó un amparo. Se tardó 2 años en lograr que la Corte le ordenara a la Presidencia de la República responder.
Después de 2 años hubo una sesión muy formal, la Presidencia de la República citó a estos señores, Sergio Aguayo encabezaba, no sé si ustedes conocen, un luchador social, académico del Colegio de México, un hombre de gran prestigio, lo citó en un saloncito de la Presidencia de la República y les dijo, la Corte nos ha ordenado responder, porque ni siquiera habían respondido formalmente. Ustedes quieren saber cuánto gana el Presidente de la República, les vamos a responder. Y el señor sacó una hoja como esta, y en la hoja atrás decía, no. Esa es nuestra respuesta. Apenas en 93, no mucho tiempo hace de eso. Actualmente, la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a las dependencias, independientemente de que haya peticiones o no haya peticiones, obliga a todas las dependencias del Ejecutivo Federal a tener permanentemente en Internet, para acceso universal, datos como su estructura orgánica, como el directorio de servidores públicos, la remuneración mensual por puesto, bonos y gratificaciones de todos los funcionarios y una veintena más de elementos. Esto ha sido posible por un trabajo muy intenso de muchos sectores de la sociedad. Yo quisiera hacer un ligero comentario de qué fue lo que ocurrió en México, qué fue lo que se logró y cuáles son los problemas que todavía subsisten o en qué se equivocó el proceso o cómo se desvió el proceso. En 2001 hay un foro que impulsa la CIP en febrero del 2001, donde se habla por primera vez de acceso a la información en México. En mayo de ese 2001, recuerden que 2000, en diciembre, toma por primera vez después de 71 años un presidente distinto al PRI, toma el poder presidencial. Vicente Fox, postulado por el PAN, un partido de larga tradición desde los 50, pero por primera vez en 71 años un militante distinto al partido gobernante tradicional, el PRI, llega a la presidencia de la República en diciembre de 2001. En diciembre de 2000. En febrero de 2001, la CIP ya estaba insistiendo en la necesidad de abrir este tema a la discusión. En mayo del 2001 se crea una especie de coalición entre medios, organismos de la sociedad civil, derechos humanos, y empezamos a publicar desplegados sobre este tema. Entre mayo del 2001 y junio del 2002 se publican 8 desplegados en 80 periódicos, dando cuenta del estado de la negociación con el Congreso y cuándo se atoraba y cuándo no se atoraba. Cuando nos sentábamos con los legisladores, nos dábamos cuenta de estos trueques que hacían los legisladores y fue prosperando una iniciativa que finalmente fue aprobada en junio del 2002. Esta iniciativa tiene sus desventajas, tiene sus cosas importantes, pero tiene un elemento que a nosotros se nos hace fundamental, que es la existencia de un órgano regulador de la propia ley. En circunstancias jurídicas como las de toda Latinoamérica, inspiradas en los códigos romanos, en toda esta tradición tan compleja de ejercer la justicia, un órgano regulador es fundamental. De las 68 leyes de acceso a la información que hay en el mundo, en 12 existe la forma de un órgano regulador. En cada uno es distinto. Hay casos que, como en Hungría, hay un ombudsman que emite cierto tipo de disposiciones. En Portugal hay una comisión de documentos administrativos. En Canadá hay un comisionado que hace las veces de intermediación. En Irlanda, que es un país bastante liberal jurídicamente, hay incluso una comisión de información que tiene un carácter independiente. En México tenemos un Instituto Federal de Acceso a la Información que tiene una veintena de atribuciones. Entre estas atribuciones figura interpretar la ley. Entonces, cuando un funcionario dice que esta información es reservada, el ciudadano puede presentar un recurso de revisión ante este instituto y el instituto decirle al funcionario, tú estás equivocado, esta información no puede estar reservada. Esto termina el problema que creo que se enuncia en parte de la iniciativa de diputados, de tener que pormenorizar hasta lo último cuáles son los criterios de reserva y cuáles son las dependencias que pueden reservarlo y cuáles son los funcionarios que tienen esas atribuciones. Porque de repente el Estado o el gobierno puede cambiar de nombre a la dependencia, puede cambiar de nombre a los funcionarios y eso se empieza a hacer un papezal tremendo. Está bien enunciar las restricciones que son esos para entregar la información, porque toda la información es pública por definición, salvo aquella
que por ciertas características debe ser reservada. Pero esta ley establece quién puede reservar, pero le dice al IFAI que valide los criterios de reserva. Se presentan los recursos de revisión en el IFAI asiste, es decir, compensa la insuficiencia en el recurso de revisión, tiene un carácter supletorio, dicen los abogados, para sustanciar mejor los recursos de revisión y obligar a la dependencia a informar. En todo este proceso y antes de que se emitiera la aprobación de la ley, hubo un intento del Poder Ejecutivo, ya con Fox en el poder, de emitir un decreto presidencial de transparencia. Esto suena bastante familiar aquí en Argentina. Este decreto estaba imaginado por una dependencia pública, la Contraloría de la Federación, dentro del Poder Ejecutivo, que se dedicaba a vigilar el comportamiento de los funcionarios públicos, es decir, a combatir la corrupción. Y el decreto tenía básicamente esa función. Se fundamentó que una ley tenía que ir mucho más allá, que una ley tiene una fuerza que no tiene un decreto, que una ley es mucho más vinculante, que una ley establece una categoría jurídica que es replicada en otras realidades. Una ley pues tiene un poder que jamás va a tener un decreto ejecutivo. Aquí yo he escuchado abogados decir que lo que pasa es que en Argentina no se cumplen las leyes, que las leyes son una sugerencia, que es como cuando uno se pasa el alto. A lo mejor es cierto, pero es un ejercicio de cinismo al final del día. Si queremos avanzar realmente en la construcción de una democracia, tenemos que entender que uno de los elementos fundamentales de la transición es crear un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho sabe que las leyes son las leyes y que los funcionarios deben acatarlas. Muy rápidamente, avanzo. La ley establece las obligaciones de transparencia de todo el Ejecutivo que están acordes con lo que emite la OEA, donde aparece ya la necesidad de una instancia independiente que evalúe las negativas, establece las atribuciones del IFAI y se ajusta a diversos criterios internacionales. ¿Qué errores cometió todo ese trabajo? El equipo que estuvo trabajando en esto, donde hubo muchos legisladores, se fijaron como meta abrir al Poder Ejecutivo Federal. Esa era la obsesión, ahí era, digamos, el enclave más importante de la opacidad pública en México. Y el Poder Legislativo tuvo el talento, el valor, yo diría, de parte de muchos legisladores, de impulsar esta ley e imponer esta ley. Aun cuando la ley establece que otros sujetos obligados son los otros poderes del Estado, la ley no estableció criterios específicos para los otros poderes del Estado, ni para el Poder Legislativo, ni para el Poder Judicial. Y cuando nos volteamos a ver el Poder Legislativo y el Judicial, vimos que eran tan opacos como el Poder Ejecutivo, en el manejo administrativo de los dineros, en la forma de legislar, en la forma de entregar información al ciudadano, en la forma de crear los contrapesos internos entre las fracciones parlamentarias, en todo lo que se está discutiendo ahorita en México. Los poderes legislativo y judicial en México crearon una especie de reglamentos que incluso representaron una regresión de la transparencia que ya tenían en ese momento. El Poder Judicial, por ejemplo, reservó partes de los procesos judiciales que ya eran abiertos antes, amparándose en la ley. Como participante de estos trabajos, yo reconozco que ahí cometimos un gran error. Otro de los problemas que ha generado la ley, especialmente dentro de la instancia de regulación, son una serie de circunstancias que van a obligar a revisar la ley prontamente en cuanto a su normatividad, en cuanto a cómo sustancia el ofendido, lo que llaman los abogados la prueba del daño, qué representa en cuanto a bloqueo otras leyes para tener acceso, desde leyes bancarias, desde leyes en el ámbito del Código Penal, etc. Traje conmigo, y ya estoy terminando, una serie de información que quisiera entregar a la persona o al congresista que ustedes designaron. Lo he entregado a periodistas y lo haré también con organismos sociales que tuvimos contacto la vez pasada que estuvimos en Argentina, como Poder Ciudadano y otros.
que representa un estudio de derecho comparado entre los casi 70 países que tienen leyes de acceso a la información. Según los recuentos, en este planeta hay 198 países, más los que se han acumulado en los últimos días en el este. Pero tenemos esta información, quien considere conveniente desarrollarla. En este momento hay, entre 2002 y 2004, se aprobaron leyes de acceso a la información en México, Perú, Panamá, Ecuador y República Dominicana. En este momento, de acuerdo con los especialistas que consulté antes de venir, se están discutiendo, dice un reporte que me hicieron llegar, hay un impulso muy fuerte para que se sancionen este tipo de leyes en Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Ellos nos explicaban también, y lo sentí yo la vez pasada, que lo que pasa en Argentina va a ser fundamental para lo que pasa en los otros países. Creo que voy a tener que regresar a México y decirles que en Argentina, dada el término de la legislatura y la circunstancia que tiene esta ley, el impulso está básicamente en el ámbito ciudadano, el impulso fuerte, eso sí lo hemos escuchado. No lo veo tanto en los medios y no lo veo desde luego en el Congreso, lastimosamente. Muchas gracias. Por razones de tiempo vamos a permitir 3 preguntas. No hay, yo quiero hacer un... Ah, sí. ¿Vos? No, micrófono, identificate. Sí, Adriana Gamba. Quería hacer un comentario o una pregunta, no sé cuál es el alcance del proyecto de ley. Se habla de acceso a la información. Una de las restricciones que ponía senadores era de que la persona se identifique, lo cual está diciendo que es la persona la que tiene que ejercer el acto de acceso y no habla de libre disponibilidad. Y en eso ya de alguna manera hay una coerción y una limitación en el acceso a la información. Entonces me parece que estamos hablando de la sociedad de la información, de estados modernos. Entonces el proyecto de ley lo que tendría que obligar en tal caso es a la exposición de la información para que realmente sea libre en un real ejercicio de la libertad del ciudadano. Sí. No, por supuesto que comparto. Esto tiene que ver con la obligación del Estado de publicidad previa. Por eso yo dije que una de las raíces de este tema es en nuestro sistema republicano la obligación del Estado de publicar sus actos. Y de ahí deviene hoy la obligación de la utilización de todos los recursos tecnológicos para que cada organismo del Estado tenga una publicación a través del Internet de qué es lo que hace. Yo digo y aprovecho la réplica, por supuesto, de esta crítica generalizada que nos hacía nuestro copanelista a todos los legisladores como si todos fueran igual. Este proyecto no ha sido, en nuestro caso, un proyecto utilizado para una pugna política entre los partidos, porque nosotros discutimos esto cuando éramos gobierno, en el mismo momento en que creamos la Oficina Anticorrupción, que avanzó con propuestas de políticas para la transparencia, entre ellas la Ley de Acceso a la Información Pública. Ya discutimos aquello. En el proyecto que yo presenté allá por el año 2000, incluía justamente en un artículo la necesidad de la publicación previa a través de la utilización de las páginas de Internet. Pues me parece que esto es una cuestión central. Lo que nosotros debemos lograr a través de esto, que es la publicación previa, es que el Estado funcione como una cajita de cristal, a través de la cual la gente pueda ver todo lo que pasa dentro, que es un poco lo que se mencionaba, que es quién trabaja, de dónde salió, cuánto gana, qué funciones cumple, cómo se compra, cómo se licita, cómo se contrata, cada una de esas cuestiones. Por lo tanto, me parece que esto que está íncito en el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, debería haber también una gran presión para que se cumpliera. Muchas gracias. Sí, sírvase a identificar. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Calderón, Noticias IPI. Ejerzo periodismo en el Congreso de la Nación desde una veintena de años y vine con la intención de hacerle una pregunta al presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, de acuerdo con otras informaciones que había tenido, que iba a estar presente. No obstante, ya que no se la puedo efectuar, quiero poner en conocimiento que le he iniciado un juicio a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por violar la Constitución Nacional y normas internacionales vinculadas con el ejercicio de la actividad periodística.
Desde el día 5 de mayo estoy impedido de ingresar al Congreso de la Nación. Esto es producto... A decir, queríamos preguntas, pero si va a hacer una denuncia, hágala con toda la brevedad que sea posible. Bien, acá terminó la denuncia. Mi pregunta va a ser, ya que de algún modo la diputada Stolbizer tiene participación en la Comisión de Libertad de Expresión, si tiene conocimiento respecto de la información que he ingresado junto con la periodista María Florencia Nodí como un trámite particular respecto de este hecho que generó, derivó en esta situación. Fui sacado por seguridad de la sala de periodistas, hubo persecución periodística por parte de la presidencia de la Cámara a través de dirección de prensa. Tengo entendido que fue debatido parte de esos elementos en la Comisión de Libertad de Expresión, pero tengo informaciones distintas, incluso de propios periodistas del Congreso de la Nación. Yo no integro la Comisión de Libertad de Expresión, integro la de Comunicaciones, no conocía el episodio, así que por supuesto que me pongo en contacto para hacer toda la averiguación que sea necesaria. Muchas gracias. Danilo Arbilla. El proyecto fue desvirtuado en el Senado y lideró estos cambios la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Mi pregunta es esta. El proyecto inicial en diputado contó con los votos algunos votos del oficialismo, tengo entendido. El gobierno además tiene un decreto del Poder Ejecutivo sobre acceso a la información. ¿Qué significa esto? Y además es un gobierno conocido por sus discursos de defensa a los derechos humanos. ¿Qué significa este hecho de que el oficialismo haya destrozado, como dijo la diputada, un proyecto de ley que defiende tan directamente la primera, digamos, de todas las libertades ciudadanas? ¿Hay una contradicción o hay un cambio en la línea del gobierno? Yo creo que, no sé si es contradicción o cambio, lo que es sí desnuda absolutamente un doble discurso del gobierno que no se da tan solo en este tema, sino que se da en todos los temas que hacen a la calidad institucional. Yo recién lo escuchaba el señor Rock cuando hablaba de que para fortalecer la democracia se necesitan demócratas. Y también decía que le había llamado la atención que en este país los legisladores y muchos otros funcionarios públicos tuviéramos muy mala imagen y si la tuviera una buena imagen el presidente. En realidad lo que nosotros nos debemos como sociedad es un debate si queremos seguir viviendo en una democracia electoral, que es lo que representa el presidente con ese doble discurso y enancado en algunos buenos indicadores, algunos propios y algunos del contexto internacional que le han sido favorables, o si queremos pasar a una democracia republicana, en donde allí sí se pone a prueba todos los días en nuestra conducta si somos o no somos republicanos. Un gobierno, por eso también reitero lo que dijo la diputada Stolbizer, esto no fue una puja de partidos, los partidos se pusieron de acuerdo en la Cámara de Diputados y también en el Senado. El que no estuvo de acuerdo fue quien ejercía el poder o quien ejerce el poder, fue el gobierno. Él fue el gobierno a través de algunos legisladores y luego obteniendo la mayoría en el Senado, el que desvirtuó esta ley. Y esto habla de un doble discurso muy crítico, muy problemático para quienes pensamos que la democracia se constituye o se reconstruye no solamente a partir de los buenos indicadores económicos, sino a partir de una conducta republicana. Muchas gracias. Quiero agradecerle a los panelistas. Sus intervenciones han sido realmente conceptuosas. Quiero aclarar que ha habido 3 ausencias que quizá redujeron la posibilidad de la polémica, el debate y la diversidad de opiniones que debiera haber habido en este panel, aunque las haya,
porque para que quede claro que no existe tampoco la corporación periodística, yo no estoy totalmente de acuerdo con algunas cosas que dijo Roberto Roch, pero es parte del juego que los periodistas tenemos de polemizar y discutir, y creo que, bueno, que está demostrado que los legisladores piensan distinto y actúan distinto. No existe la corporación de periodistas ni la corporación de políticos. Creo que eso es una cosa que tenemos clara, y por eso mismo quiero ratificar mi agradecimiento a todos los que intervinieron y a ustedes por la paciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y ahora vamos a pasar a la parte final de este programa con la lectura de las recomendaciones que se presentaron a los legisladores. El señor Sergio Muñoz, copresidente, va a leer las recomendaciones, y le pido entonces pasar a la mesa para dar inicio también a la conferencia de prensa a las autoridades de la CIP fuera de Argentina. Siempre es tradición de la CIP cuando hace una misión o una conferencia de prensa, la conferencia la dirigen las autoridades de la CIP, pero no del país anfitrión. Así que pasamos a la mesa. Diana, Danilo, Ricardo, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Sergio Muñoz. Soy editorialista del periódico Los Angeles Times y copresidente de la Comisión de Chapultepec, junto con Bartolo Mitre. Vinimos a Buenos Aires a trabajar algunas ideas que de algún modo contribuyeran a fortalecer la libertad de expresión en Argentina. Ayer realizamos un taller en el que participaron periodistas, académicos, ciudadanos y abogados para estudiar cuáles serían los temas centrales de la libertad de expresión, de información y de prensa. De nuestra sesión de ayer salieron recomendaciones sobre dos temas: la Ley de Acceso a la Información y la despenalización de los delitos de calumnia e injuria. Esta mañana nos reunimos con un nutrido grupo de legisladores y discutimos con ellos nuestras recomendaciones, que me voy a permitir leerles a ustedes. Sobre el acceso a la información pública. Respecto al proyecto de ley de acceso a la información pública que fue aprobado en el 2003 en la Cámara de Diputados y modificado por el Senado en el 2004, se recomienda, primero, reconocer la importancia de una ley de acceso a la información pública para que el ciudadano pueda acceder a información en manos del Estado a efectos de que no se violen instrumentos internacionales de derechos humanos a los que Argentina ha adherido, comprometiendo su responsabilidad internacional. Pedir que el proyecto de ley sea aceptado tal y como originalmente fue aprobado por la Cámara de Diputados, en tanto que las modificaciones introducidas por el Senado disminuyen la transparencia de los actos de gobierno y no permiten un igualitario acceso a la información. El proyecto de la Cámara Baja fue producto de consenso social, respondiendo a estándares internacionales en la materia que imponen el deber del Estado de someterse a principios democráticos de rendición de cuentas y transparencia. Sobre la despenalización de los delitos de injurias y calumnias, se recomienda, primero, modificar el Código Penal suprimiendo los delitos de calumnias e injurias cometidos a través del ejercicio de la libertad de expresión. La doctrina de los órganos interamericanos de protección de derechos humanos sostiene que la responsabilidad penal desalienta y limita indebidamente el flujo informativo al que tiene derecho la opinión pública. Al respecto, debe observarse que el Estado argentino, el 1 de octubre de 1999, se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a modificar esas figuras delictivas en los términos antes señalados. Segundo, analizar la adecuación de las normas que regulan la responsabilidad civil a los criterios establecidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la doctrina de la real malicia y la doctrina Campillay.
Esas fueron las recomendaciones que hemos hecho y que les hemos entregado a los legisladores. No voy a repetir lo que ya acaban de oír en el panel anterior, y abro la sesión para ver si hay algún comentario, si alguien quisiera hacer algún comentario con respecto a las recomendaciones que planteamos. ¿No hay? ¿Sí? ¿Tenemos un micrófono? Mi nombre es Viviana Occhiusi, pertenezco a la Cámara de Diputados de la Nación. A método informativo, ¿quiénes asistieron esta mañana a las reuniones y cómo se viabiliza este documento posteriormente? Gracias. Julio, ¿tienes la lista? Sí, tuvimos esta mañana un grupo de diputados y senadores, voy a leer los nombres, son aproximadamente 30 entre diputados y senadores. Diputados Liliana Amelia Bayonzo, Delma Bertoliotti, Lilia Jorlina Puig, Gerardo Amadeo Conte, Inés Pérez Suárez, Alicia Marcela Comelli, Mario Raúl Negri, Hugo Martini, Jorge Alberto Landau, Héctor Teodoro Polino, Esteban Eduardo Jerez, Juan Manuel Urtubey, Jorge Reinaldo Banossi, Federico Pinedo, Luis Gustavo Borsani, Agustín Sbar, Jesús Blanco, Cristian Ritondo, Margarita Stolbizer y Geraldina Fernández. Y los senadores Diana Beatriz Conti, Rubén Héctor Giustiniani, Graciela Yolanda Bar, Guillermo Genefes, Roxana Itati Latorre, Elba Azucena Paz, Heidi Guiri y Federico Pinedo. Ellos fueron los legisladores que nos acompañaron esta mañana en una reunión que generalmente la Sociedad Interamericana de Prensa realiza en privado con los legisladores para permitir un diálogo lo más amplio posible. Muchas gracias. Respecto al seguimiento depende de ustedes. ¿Quería usted hablar? ¿Puede tomar el micrófono, por favor? Sí, mi nombre es Nicolás Terechuk de la agencia Noticias Argentinas. Quería consultarlo acerca de, más allá de las recomendaciones, qué impresión se llevan sobre la posibilidad de que éstas puedan avanzar en el Poder Legislativo. Bueno, no nos corresponde a nosotros hacer más que recomendar lo que nosotros pensamos que fortalecería la libertad de expresión, el libre flujo de la información, y aquí valdría la pena hacer una salvedad que ya se hizo en alguna otra de las reuniones. No es nada más un ejercicio para la prensa, es una libertad de información para el ciudadano. De lo que estamos hablando es del libre flujo de información a todas las personas sobre los distintos temas que existen. Hoy en la mañana Roberto Rock hablaba, por ejemplo, del caso de México, en donde de un sinnúmero de solicitudes de información, el porcentaje que le corresponde a la prensa es relativamente menor, ¿no? Es más, ciudadanos que están interesados en saber distintas cosas de la información que el gobierno guarda. No podemos ir más adelante que hacer estas recomendaciones y esperar que haya una discusión en el mismo sentido, quizá en el que se dio en la Cámara de Diputados, en donde, según entendemos, hubo un consenso que abarcó no solo a la Cámara de Diputados, sino también a muchas organizaciones sociales, etcétera, pero no podemos ir más allá de eso. ¿Alguna? Sí, Ricardo. Simplemente para explicar que es costumbre de la CIP emitir no solamente recomendaciones, sino también cada 6 meses resoluciones específicas que son enviadas a los gobiernos o a entidades sobre los que la CIP se refiere en materia de crítica sobre libertad de prensa o libertad de expresión. Además de la lista que se han leído diputados y senadores, el compromiso de la CIP es acercar estas recomendaciones a todos los miembros del Congreso, algo que se va a hacer inmediatamente después de esta reunión entre hoy y mañana, para acercarlo a las diferentes comisiones de estudio.
Sí, Mario Poliak de la agencia DIM. Quería saber si las recomendaciones se van a limitar al ámbito legislativo o van a hacer algún tipo de gestión ante el Ejecutivo, atento que aparentemente estas modificaciones tienen alguna influencia del gobierno, ¿no? En este caso, el taller fue sobre los dos temas sobre los que hablé: el acceso a la información, la despenalización de la calumnia e injuria, y las recomendaciones se le dieron al Poder Legislativo. Hasta ahí llegó nuestra actuación en este momento. Después, como indica Trotti, puede ser que entre al informe de la Argentina, y puede ser que del informe del vicepresidente regional de Argentina se derive una recomendación a quien corresponda, pero no sabemos todavía. Son decisiones que nuestros colegas argentinos deben de tomar. La CIP hoy acaba de terminar lo que vino a hacer, ¿no?, que fue este taller y sacar estas recomendaciones. ¿No hay nadie más? Bueno, pues si no hay nadie más, vamos a pasar a la siguiente parte del programa desde aquella mesa. Sí. Bueno, esto es la continuación de lo anterior. Realmente hemos leído ya las recomendaciones que se les explicó a quienes se les entregaron, cuál ha sido el rol de la CIP. Y ahora, ¿cierto?, entramos entonces para continuar con este mismo diálogo, con preguntas de la prensa, y yo los invito a formular preguntas generales, tanto sobre las recomendaciones como sobre la libertad de prensa en Argentina, cualquier tema que esté en discusión, cualquier duda que exista, ¿cierto?, sobre los temas centrales de libertad de expresión, sobre el rol de la CIP y sobre los temas que afectan a la libertad de prensa en este país, son bienvenidos, de tal manera que entramos ahora inmediatamente en sesión de conferencia de prensa. La palabra queda abierta y, por favor, pedimos a las personas que hagan las preguntas que se identifiquen para conocer los medios que representan. Conferencia de prensa siempre implica preguntas. Si no hay preguntas, vamos a... Ok. Sí, nuevamente de la Agencia de Noticias Argentinas. Quisiera saber si ustedes han notado alguna modificación o en cuanto a la libertad de prensa o a la posición especialmente del gobierno nacional hacia la prensa con respecto a las últimas visitas y misiones que tuvieron la CIP en el país durante el gobierno del presidente Kirchner. Hola. Realmente estas 48 horas que estuvimos acá estuvimos dedicados fundamentalmente a este tema de acceso a la información, no mantuvimos contactos, no realizamos gestiones, entrevistas. Yo creo que en estos días tampoco ha cambiado la realidad con respecto a la realidad que aprobó y que consideró la Asamblea de la CIP hace 15 días y que está en el informe que se aprobó y se dio a conocer y en las resoluciones que tomó la CIP. Yo diría que, es decir, le pediría al colega que buscara esos informes que son muy completos sobre la realidad y es hace unos días, e incluso qué temas consideró importante la CIP para plantearle al gobierno argentino. Pero en estos 48 horas realmente pienso, y creo que todos los miembros de la delegación están en eso, no tuvimos elementos como para decir se modificó con respecto a hace una semana y media. Yo le recomendaría también, si tiene usted más dudas, que hablara con el vicepresidente regional de Argentina, el señor Francisco Montes. Él le puede facilitar el acceso a la información que tenemos o le puede dar verbalmente cuál es la situación que hemos detectado. Buen día. Mi pregunta es acerca de lo que dijo el señor Rock también, quedó pendiente, si la CIP tiene previsto el diálogo con el Poder Judicial argentino, en función de lo que dijo muy bien el señor Rock, de que la buena imagen estaba en el Poder Ejecutivo y no así en el Poder Legislativo y sobre todo en el Poder Judicial,
que es el que finalmente toma las decisiones de esto. A propósito de lo que dijo el doctor Hutchinson ayer, de que las leyes en Argentina, prácticamente el conflicto está en que no se aplican, porque las leyes existen, pero que realmente pasa el problema principal por lo que tienen que realmente hacer los jueces. Sobre si la CIP tiene previsto tener contacto con los jueces, yo entiendo que la CIP tiene un programa constante en el ámbito de la declaración de Chapultepec, del proyecto Chapultepec, donde desarrolla conferencias, las ha desarrollado en México, en diversos países más, de contacto con los jueces. No sé, Julio, si puedas precisar. Con mucho gusto. El proyecto Chapultepec es un proyecto que lleva 11 años de vida, del año 1994. Se han realizado 3 etapas. Esta es la tercera etapa del proyecto Chapultepec y cada etapa se ha iniciado con una conferencia hemisférica que se ha realizado en Washington. La segunda etapa fue justamente la etapa del Poder Judicial, que se inició con una conferencia hemisférica realizada, como digo, en Washington, con participación de todos los presidentes de las Cortes Supremas del continente. De esa conferencia hemisférica se salieron una serie de foros nacionales, uno de los cuales se realizó aquí en Buenos Aires con el Poder Judicial en su momento. Esta tercera etapa sigue el modelo de la conferencia hemisférica sobre legisladores y que estamos ahora realizando en este país y que vamos a continuar en todo el hemisferio. De tal manera que hemos iniciado primero las relaciones entre los medios y el Poder Judicial. Esta etapa es la relación entre los medios y el Poder Legislador. No sé si respondo su pregunta. Buenos días, mi nombre es Alfredo Serrano, soy periodista colombiano radicado hace 2 meses aquí en Argentina. Hace pocos días circuló en un diario argentino la dificultad que tienen los corresponsales extranjeros en acceder a la información en la Presidencia de la República y sus respectivos ministerios. ¿Tienen ustedes alguna recomendación especial en ese sentido? Yo creo que los corresponsales extranjeros no son los únicos que tienen problemas para acceder a la información, pero quizá alguno de nuestros colegas argentinos quisiera hablar al respecto. En la pasada visita que tuvimos en marzo, ¿fue esto? En febrero se subrayó esta dificultades de tener acceso al trabajo cotidiano y especialmente los corresponsales extranjeros nos expresaron preocupación. Yo represento un diario que tiene aquí un corresponsal extranjero, José Vales, que es un ejemplo de eso. Pero yo coincido con Sergio, si los corresponsales extranjeros tienen esos problemas, porque también todos los otros periodistas lo tienen. Creo que el problema no son los corresponsales, sino los periodistas en su conjunto, ¿no? Y sí se expresó en ese momento una preocupación en esa línea que creo que persiste, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta, sí. Señor, ¿quién más? Sí, mi nombre es Cristian Silveri, yo represento a la Subsecretaría para Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos trabajando en la aplicación del decreto 1172 del año 2003, que como ustedes saben establece el libre acceso a la información en el Poder Ejecutivo. En realidad mi intervención era más que nada para responder un poco a la inquietud del periodista que quería saber cómo acceder a la información al Poder Ejecutivo. Tenemos en este momento 250 personas responsables de acceso a la información y enlaces a lo largo de todo el Poder Ejecutivo Nacional. El listado de estos individuos está publicado en la página mejordemocracia.gov.ar y bueno, ante cualquier solicitud vinculada con la información que tiene el Poder Ejecutivo es a través de esos responsables que se puede acceder a la información. Entiendo que quizá el Estado, el Poder Ejecutivo en particular, no está habituado quizá a responder solicitudes, pero estamos trabajando en la implementación de la norma. Espero que podamos ayudar a quienes tengan algunos requerimientos, periodistas o organizaciones de la sociedad civil, quien fuere. Yo quisiera hacer un comentario, perdón, sobre el doctor Hutchinson que fue mencionado hace un minuto. Yo hice un comentario en general sobre la discusión del día de ayer. Creo que para la CIP representa un privilegio tener la participación de estos expertos.
Entiendo que el doctor Hutchinson tiene una larga trayectoria como juez, como jurista, etcétera, y sin duda sus comentarios son enormemente respetables. Creo que reflejan la realidad, ¿no? Y yo quisiera enmendar tal vez y decir que el pragmatismo que refleja el planteamiento debe ser preocupante, ¿no? Pero subrayar el respeto por él y por los otros juristas que nos hicieron el honor de estar con nosotros. Podemos pedirle el micrófono. ¿Hay alguna persona allá? También hay otra persona acá después. Por favor. Sí, nuevamente Mario Poliak de la agencia DIN. Quería saber, digamos, desde las últimas expresiones de esta entidad críticas hacia la situación de la prensa en general en el país y en relación con el gobierno, quería saber cómo habían visto la evolución desde ese entonces hasta ahora, si siguen las mismas dificultades, si ustedes observan con preocupación la política en general del gobierno hacia la prensa. Yo me acuerdo que habían expresado preocupación por el manejo a través de los avisos de la pauta publicitaria, que era una manera de presionar a la prensa. Quería saber desde entonces hasta ahora si han visto alguna diferencia, alguna mejora o no. Bueno, la respuesta es un poco repetir lo que dije. Eso se trató en la Asamblea y notoriamente en el informe de Argentina se señaló uno de los problemas, el criterio con que el gobierno distribuye la publicidad oficial. Incluso la Asamblea consideró un informe muy técnico de la organización Poder Ciudadano, se incluyó en el informe y notoriamente ese hecho está destacado e incluso la Asamblea aprobó una resolución expresa para el gobierno argentino señalando su preocupación y su visión de que eso genera una forma de presión muy seria sobre los medios. En las reuniones que hemos tenido con legisladores, también es notorio que muchos legisladores de la oposición están preocupados por ese tema e incluso que hay varias iniciativas, por lo menos 2 iniciativas, tendientes a reglamentar, supongo sobre la base de criterios técnicos, la aplicación de esos recursos del Estado, de los contribuyentes, traducido en publicidad para los medios de comunicación. Si me permiten, quería agregar una información muy importante de parte de la CIP que la presidenta Diana Daniels y esta delegación internacional trajo a Argentina con motivo exclusivo y principal en coincidencia con la cumbre de los presidentes que se realizará a partir de mañana en Mar del Plata. En este sentido, como ustedes saben, la CIP ha celebrado su Asamblea General hace escasamente un par de semanas y desde ahí surgieron algunos de los elementos más importantes en materia de libertad de prensa, que ha sido un reclamo permanente desde entonces y especialmente en esta cumbre, donde se han enviado ya las cartas a los presidentes y este reclamo. Particularmente en 5 países con problemas que la CIP consideró importante, el tema de Estados Unidos en cuanto tiene que ver con la violación del derecho a no revelar las fuentes de parte de los periodistas en tema de secreto profesional, los 26 presos que permanecen encarcelados en las cárceles cubanas, el problema de la ley de reforma o la ley de responsabilidad social de radio y televisión en Venezuela, que controla los contenidos de los medios de comunicación, los 4 periodistas asesinados en México en estos últimos meses, que suman ya más de 40 periodistas asesinados, muchos de estos crímenes todavía impunes en México, y el problema justamente de la publicidad oficial en Argentina, que sigue siendo un tema controversial y que ha sido parte del informe de libertad de prensa que se ha dado en Indianápolis sobre el tema. Si no hay más preguntas,
Entonces yo creo... sí, perdón, ha sido usted muy paciente. Gracias. ¿Le pueden pasar el micrófono al señor? Enrique Monforte, de Transparencia, Asociación Civil. El tema de la libertad de prensa lo advertimos en nuestra institución como un derivado en general de la transparencia, que es un valor que se vierte no solamente sobre el sector público, sino sobre toda la sociedad. Concretamente, es un tema que se está debatiendo desde hace algún tiempo, porque hace concretamente al perfil ético y a la eficiencia de todas las instituciones. En la medida que se den a conocer, de alguna manera tienen la carga moral y la exposición que motiva un mejor comportamiento. En este sentido, la pregunta sería la siguiente. Dado que la transparencia en ese contexto parece ser un valor que sería conveniente que toda la sociedad asumiera más intensamente y no exclusivamente mirada desde el punto de vista del ejercicio de la libertad de prensa, ¿de qué manera la CIP se ha preguntado, si es que se ha preguntado, y en su caso, si lo piensa debatir, de contribuir de algún modo, de que la transparencia como tal, la información de interés público, sea de donde proviniere, va a ser de algún modo promovida y apoyada? Bien, en alguna medida toda esta tarea y la reunión esta acá en Buenos Aires está en esa línea de la CIP de buscar la transparencia a través del acceso a la información pública. Como lo hemos explicado en varias reuniones, se ha reiterado, este asunto de la información pública no es un tema, no es un negocio de los periodistas ni de la prensa. En todo caso, es un mal negocio, porque es decirle a la gente, vaya e infórmense directamente, no nos crean a nosotros, no confíen en nosotros, contrólennos a nosotros. Sabido es que los periodistas tenemos muchas vías para obtener información, y buena información. Esto, es decir, es movernos en esa línea, en la línea de la información no es de los periodistas, no es de los medios de prensa, no es de los dueños. La información es de todos y cada uno de los ciudadanos. Lo que dice el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, el derecho a buscar, a recibir y a difundir información. Y la forma es a través de estas leyes de acceso a la información, que en realidad, y esto es mi posición personal, son leyes contra natura. Es decir, no deberían existir estas leyes. Los gobernantes saben que tienen que informar. No hay que obligarlos, es su obligación. Tiene que dar cuenta diaria de lo que hacen a sus empleadores, es decir, o a sus mandantes, pero para que sea más atendible, a sus empleadores de lo que hacen. En todo caso, habría que hacer algunas leyes, sí, para ver aquello excepcional que puede ser reservado por un tiempito. Es decir, pero eso, la CIP, en esto no tiene nada que ver con nuestro negocio de prensa. Esto tiene que ver con nuestro apoyo al derecho de los ciudadanos, con nuestra creencia además que todos somos periodistas o que todos podemos ser periodistas y que todos tenemos derecho a informar en la información y a buscar información. La declaración de Chapultepec, además, es eso. El objetivo de la declaración de Chapultepec es decirle a la gente, mire, este es su derecho, exíjalo a los poderes públicos, exíjaselo a los medios de prensa, a los periodistas, cuídenlo, contrólenlo, es decir, y que cumplan, pero para mejor cuidarlo y para mejor controlarlo, de una vez por todas, y lamentablemente hay que hacer leyes para eso, los gobernantes, nuestros delegados, nuestros representantes, es decir, nuestros mandados, es decir, tienen que informarnos lo que pasa. Y hacemos la ley, pero estamos en la línea, creemos sí que la transparencia es la mejor forma de evitar todos los males que nos están acosando en el continente y en otros continentes también.
creo que es para Danilo también. La pregunta tiene un poco que ver con lo que decía aquí el señor. Hace poco un periodista muy famoso de la Argentina habló sobre la corrupción de políticos, de legisladores, pero también habló de que en la Argentina está inmerso la corrupción de los periodistas y que eso es muy grave, es muy peligroso porque negocian la venta de información o a veces la información distorsionada. La pregunta es si la CIP podría, no a través de una presión, pero sí de una sugerencia, a través de los medios que representan estos periodistas corruptos que de ninguna manera, o que mejor dicho, dejan mal parado a la profesión, hacer una recomendación o bien que se tome cierta sanción, distinta a la de los gobiernos o a la del Poder Judicial, que, bueno, llegado el caso de una calumnia, injuria o daño y perjuicio, también los medios sean responsables, ¿no?, de esto. Bueno, digamos, no vamos a entrar en la discusión si la corrupción abarca a los privados o la corrupción solo es de los funcionarios y que cumplen la doble función, ¿no?, de juez y parte. Pero más allá hay, como en todos los sectores, periodistas ladrones, chorros, digamos, rateros, es decir, lo hay en todos lados y cada uno se vale de su cosa. Digo, yo creo que cuando se trata de la prensa y de los periodistas, el tema es muy, muy grave, creo yo y creo de toda la CIP, es muy, muy grave. Porque en alguna medida es como que a uno lo robe un policía. Y eso es doblemente grave. Porque lo roben los ladrones, fenómeno. Pero si además lo roban los policías, que son los que nos tienen que garantizar que no nos roben los ladrones, es sumamente grave. Ciertamente, si cuando la prensa hace eso, cuando se aprovecha de esa posición, de esa posibilidad que tienen los periodistas de la prensa para hacer negocios, para quedarse con dinero de forma ilegítima, es un delito realmente repudiable, además de que debe ser castigable. La CIP, por supuesto, es decir, está absolutamente en contra de eso. Pero además, si bien la CIP no es una entidad de vigilancia de sus propios miembros, tampoco, es decir, tiene una apertura total al que venga. Pero también, además, la CIP le preocupa, se trata en la CIP. Y hoy Raúl Kreiserbull nos informaba a todos sobre la conferencia que se va a hacer en Costa Rica, es decir, que tiene que ver con las cuestiones éticas, tiene que ver con ciertas reglas, pero tiene que ver también con el comportamiento en el marco de la honestidad de los medios de prensa y de los periodistas. Y eso no es que lo vamos a tratar en Costa Rica, eso lo venimos tratando desde hace 2 años, discutiéndolo en nuestras asambleas, discutiéndolo en nuestro comité y desnudándonos, es decir, como debe de ser. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que debemos de... ¿Perdón? Sí, debemos cerrar. Pasa Julio, por favor. Muchas gracias, Sergio. Solo antes de pasar al almuerzo, donde estamos todos invitados, en el salón Los Jardines, en un piso más abajo, donde tendremos la participación del doctor Ricardo Gilavedra. Y para resumir un poco lo que hemos hablado en esta conferencia de prensa, indicar, ¿no?, de que los informes semestrales de la CIP están en nuestra página web, la dirección está aquí en pantalla para los periodistas que quieran tener acceso. Son 3 documentos semestrales que se publican, el informe de país por país, las resoluciones y las conclusiones, de tal manera que los invito a revisar la página de la CIP para sacar la información que corresponda. Y también para agregar que dentro de 2 semanas la CIP participa en la reunión del Comité Coordinador Mundial de Organizaciones de Libertad de Prensa, que se reúne 2 veces al año, junto con otras 7 instituciones del mundo, y la CIP va a llevar, además de lo que Ricardo informó, de que se entregó a los presidentes en la cumbre de Mar del Plata, va a llevar a esta reunión del Comité Coordinador 3 resoluciones específicas, una sobre acceso a la información y 2 sobre los casos particulares de Venezuela y Cuba, que son los peores casos de libertad de expresión en el continente. Sin más, cerramos esta conferencia de prensa y los invitamos entonces ahora a almorzar. Muchísimas gracias.